Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Tengo una pregunta. El peso, el tipo de cambio, el peso, tuvo su peor semestre desde 2020, este primer semestre del 2024. Esto no se veía desde el 2020, cuando la pandemia, pero no fue una depreciación del peso traumática, porque se depreció, pues lleva 7.7, ¿no? Según el último día, pero usted recibió el gobierno con un tipo de cambio de 20.3060 y ahorita pues tenemos una apreciación del peso de pues 7.6 más o menos. Tenemos esa apreciación. Usted va a entregar el peso no depreciado, como lo hicieron. El último que recibió un peso no depreciado fue el presidente Luis Echeverría Álvarez en 1970, o sea, hace 54 años. Ningún presidente había recibido el peso sin devaluar, sin depreciar, ¿no?, como se usa ahora. Y pues la depreciación no tiene, pues tanto, no es traumática, porque como ya no, y trae cosas positivas, ¿no? Una es más competitividad de las exportaciones mexicanas por el precio, otra es para los turistas que vienen a México, les rinden más sus cosas, y pues también las personas, los que reciben remesas del exterior, las familias, pues les rinde más su… Pero hay una muy importante que yo quisiera decirle, y lo que pienso, cuando hay depreciación del peso, cuando hay volatilidad y hay depreciación del peso, el Banco de México tiene remanentes. Entonces, en el 2020 tuvo remanentes y eran de 165,000 millones de pesos, y según la ley se le tienen que entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero prefirieron, con todo y la pandemia, los tecnócratas que estaban en ese momento, que era Díaz de León, el gobernador del Banco de México, prefirió capitalizar el banco. No sé, pero usted piensa que en el 2025, si hay remanentes, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, podría recibir estos y no habría ningún problema con el Banco de México si existen estos remanentes? Sí, yo pienso que la economía está muy bien en el país, es de los países con finanzas sanas en el mundo. En cuanto al tipo de cambio, en efecto, desde 1970 no se veía lo que se logró en este gobierno. Es el primer gobierno desde 1970 en el que no hay devaluación del peso. Y es cosa de poner la gráfica, incluso pedirle a Carlos Torres a ver si nos manda el último corte sobre la manera en que se ha apreciado el peso con relación a otras monedas en el mundo.
claro, se llegó a estar a menos de 17 pesos, 16.50 por dólar, y a partir de la elección hace un mes hubo cierto nerviosismo, sí, y subió, llegó hasta 18.70, pues no pasó de ahí, 18.70, 18.80, no llegó a 19 y bajó, ya está, creo que como 18.40, 18, sí, así está hoy. Pero como tú lo mencionabas, cuando llegamos al gobierno estaba en 20.30. O sea, ya con esto ya podemos tener una idea de cómo el peso se ha fortalecido. Y si lo vemos históricamente, igual. Desde el presidente Echeverría, más de 50 años que no se veía esta situación. Y el 1 de julio, ayer, todavía estábamos en primer lugar, era la moneda en el mundo más apreciada con relación al dólar, aún con los 18.36 o 18.40. Es un fenómeno. Solo el franco suizo y el peso mexicano. Y de ahí pues pueden ver ustedes, por ejemplo, el euro se ha depreciado 5.4 y así las otras monedas. Y eso era lo que pasaba. Falta López Portillo y Echeverría, que también hay que ampliar la tabla, pero sí hubo devaluación. Se mantuvo sin devaluación el peso. Creo que 2 sexenios con López Mateos y Díaz Ordaz, que estaba Ortiz Mena en Hacienda, y es lo que llaman el milagro mexicano en economía, porque se crecía una tasa del 6% anual en esos 2 gobiernos, sin devaluación y sin inflación. Pero miren la devaluación con el licenciado de la Madrid. Sí, son 40, no, pero ya es con de la Madrid. Por eso es tanto. Y luego Salinas 47 de depreciación, Zedillo 187% de devaluación, Fox 21%, Calderón 26%, Liceo Peña Nieto 56% y nosotros 10.4%, pero este es anterior al día 1, este es 10 de junio, pero
traíamos 10.4, ahora debemos de traer como 9 aproximadamente, 8 o 9. Y no hay devaluación, sino se ha apreciado el peso. Acerca de lo que comentas, de si es importante tener un peso fuerte, sí ayuda porque es un buen mensaje de confianza. Es mucho mejor tener un peso fuerte que un peso devaluado, así en general. Tiene sus asegúnes, como todo. Por ejemplo, para los exportadores les conviene más que el peso no esté tan fuerte. Los que se dedican al turismo y que cobran en dólar reciben menos. Ya el turismo, sobre todo el gran turismo, como se le llama, pues todo es en dólar. También los que se benefician con remesas, nuestros paisanos que envían en dólar, sus familiares reciben menos. Me han dicho cuando voy a recorrer los pueblos que están con nosotros, no le hace que el peso esté fuerte, porque sí son 10 millones de familias que se benefician de lo que envían sus familiares, nuestros héroes y nuestras heroínas que están trabajando en Estados Unidos, los migrantes. Ahora que está a 18.30, les rinde más. Pero aun cuando el servicio de deuda, o mejor dicho, la deuda del país, no toda está contratada en dólares, solo es un 30%, además es en peso. Cuando sube el dólar, nos aumenta el pago del servicio de deuda. Entonces yo pienso que como está bien. Sí. Ya no queremos que se den más movimientos y mucho menos hacia arriba, pero está bastante estable la economía del país y vamos bien. Por ejemplo, ayer, a ver si nos manda Laura el informe del SAT sobre ingresos, porque es el corte del semestre. Hicieron el corte ayer. Van a ver cómo está la recaudación. Y agradecerle a todos los contribuyentes, porque nos ayudan mucho. Si no tuviésemos una buena recaudación de contribuciones, no quiero llamarle impuesto, sino contribución, tendríamos problema, pero no. Está bien la economía. También
no está abajo, incluso está subiendo poquito el precio de la mezcla del petróleo, aunque estamos exportando menos porque estamos reconvirtiendo toda la industria petrolera y estamos utilizando más crudo para las refinerías. Estamos produciendo más combustibles en México y no comprando las gasolinas en el extranjero. Pero sí, este es ayer, pero me mandaron una nota sobre el corte del semestre. Ahí está. Este es más claro. Estos son ingresos tributarios. Estos son los impuestos llamados de esa manera, ¿no? Que son contribuciones. Esto es IVA, es impuesto sobre la renta, todo lo que tiene que ver con ingresos tributarios. El año pasado, en el semestre, enero-junio, se recaudaron 2.275.000.000.000 de pesos. Y este año, en el semestre, son 2.526.000.000.000 de pesos. Es un incremento nominal de 251.000.000.000 de pesos. 251.000. En términos reales, es decir, descontando inflación, son 6.1% de incremento. Si le agregamos la inflación, pasa de 10%. Pero ya aquí es quitando inflación. 6.1. Esto va acorde con lo que presentamos en la ley de ingresos. Para que vean que ya no están los tecnócratas manejando la economía, tecnócratas neoliberales, pero miren la exactitud. Esto fue lo que propusimos que íbamos a tener. Y esto es lo que tenemos. Sí, pero estamos exactos. A lo que nos autorizó la Cámara de Diputados. Lo pueden constatar. Entonces son muy buenos nuestros economistas, nuestros técnicos de Hacienda, muy bueno desde luego el secretario de Hacienda, muy serio, un gran economista, Rogelio Ramírez de la O. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Giorgio, muy profesional, el director del SAT, Antonio Martínez, de primera. Él es contador público, muy
calificado y, lo más importante, honesto. Tan difícil que haya pasado por el SAT gente tan íntegra como Antonio Martínez, el actual director del SAT. Y el subsecretario de Egresos, Juan Pablo Devoto, de lo mejor. Un joven experto. Ese sí, especialista, que nos ayuda muchísimo para el manejo del presupuesto. Debe tener como 30, 32 años y maneja un presupuesto, bueno, presupuesto nacional, 9 billones. Y el equipo de primera, el equipo de Hacienda. Acerca de las utilidades del Banco de México, pues no nos han querido a nosotros dar utilidades. La verdad es que como se ha fortalecido el peso, no han tenido muchas utilidades, y cuando tienen utilidades antes, que no nos veían con buenos ojos, ya cambiaron, porque saben que somos nosotros respetuosos de la autonomía del Banco de México. Yo creo que es lo mejor. Nosotros no nos hemos metido en el manejo de la política financiera, es un asunto del Banco de México, es un organismo autónomo. Sí se metían los neoliberales, porque son demagogos, están acostumbrados a decir una cosa y hacer otra, pero sí se metían. Y ahora no. El gobierno no se mete, Hacienda no se mete a la definición de las políticas del Banco de México, que es autónomo, que han hecho muy buen trabajo en el manejo de las tasas. Quisiéramos todos que bajaran las tasas de interés, porque si bajan las tasas de interés, pues bajan las tasas de los créditos y hay más posibilidad de crecimiento económico, pero también hay que controlar la inflación y por eso no pueden bajar las tasas, porque se tiene que tener control de inflación. La inflación daña mucho a todos y daña más a la gente con menos ingresos. El que tiene más ingresos puede pagar más por lo que consume. El que tiene menos ingresos le pega más el que haya carestía, el que haya inflación. Entonces, por eso considero que ha sido buena la labor del Banco de México. ¿Y cómo estamos, por ejemplo, supliendo el que no se promueva el crecimiento con tasas bajas de interés? Pues con más inversión pública. Esa es la clave. Los tecnócratas ya no creían en la inversión pública, y es importantísima la inversión pública
porque reactiva la economía y genera muchos empleos. Por ejemplo, la industria de la construcción. Imagínense construir trenes. ¿Cuánta mano de obra? En Quintana Roo, que se están construyendo todavía 2 tramos y hay menos trabajadores, deben haber como unos 80,000 trabajadores, pero deben de estar recibiendo en pago la nómina para Quintana Roo debe ser solo por lo del Tren Maya de 500 a 800 millones de pesos semanales. Imagínense la derrama para el comercio, para toda la actividad económica. Eso es la importancia, o esa es la importancia que tiene la industria de la construcción, tiene un efecto multiplicador. Se hacen las obras, se generan muchísimos empleos y se reactiva la economía regional. Por eso sí se puede suplir el que se tengan tasas altas. ¿Sí? No es lo ideal, pero sí se puede avanzar si hay inversión pública y si está bien orientada, destinada a la inversión pública, sobre todo a la industria de la construcción. Hay que, lo que está planteando la presidenta electa, ¿no?, que va a construir 1 millón de viviendas. Imagínense, no solo el beneficio para los que no tienen vivienda, los jóvenes que se casan y no tienen dónde vivir, además de que hacen falta las viviendas, ¿cuánta mano de obra en la construcción de las viviendas? Por un lado eso, y lo otro que nos ayuda mucho, bueno, es la inversión extranjera, que está llegando como nunca al país, y esto aparejado a lo que envían nuestros paisanos, las remesas. Es que 63,000 millones de dólares al año. Revisen qué país tiene este ingreso. Es muchísimo. Por eso siempre vamos a estar a favor de nuestros paisanos y merecen todo nuestro apoyo, nuestro reconocimiento. Además, el gesto, ¿no?, de no olvidar a sus familiares. Por eso con México no hay dos, porque se van a buscarse la vida arriesgándolo todo, y ya que empiezan a mejorar económicamente, a enviar apoyos a la familia. No le dan la espalda ni a sus familiares ni a su país. Entonces, por eso es que van bien las cosas en economía, no le hemos hecho caso, como era antes, a los organismos financieros internacionales, los respetamos mucho, pero la política económica de México se define en México
y la agenda de política económica la definimos los mexicanos. No aceptamos recetas que nos envían desde el extranjero. Respetamos pues las políticas internacionales, pero la política económica de México está apegada a lo que es el humanismo mexicano y nos ha dado muy buenos resultados. Y le va a ir muy bien al país y no hay ningún problema, no hay nada que temer, porque la presidenta está muy preparada, sabe bastante sobre economía, administración pública, y vamos bien, afortunadamente.